Gálatas 4, el 21 al 31. Díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre, porque está escrito: tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita alegría. Tú, que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa, y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa aquí la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Permítame orar. Padre, ponemos en tus manos este mensaje, Señor. Te pido, Padre, que hables a través de mí y a pesar de mí, Señor. Quita todo el entendimiento, quita toda opinión, quita toda conclusión personal, Señor. Que lo que sobresalga aquí, que es el punto central, sea solamente tu palabra, Señor. No la opinión de las personas, solamente tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a que este mensaje pueda llegar a nuestros corazones, que pueda cortar hasta lo más profundo y traiga una transformación, Señor. Danos un corazón humilde, un corazón sin orgullo para escuchar esta tu palabra. Sea la primera vez, o sea ya la vez 100 que lo leemos, Señor, sabemos que tú siempre hablas de una manera diferente. Así que ayúdanos a hacer esto, porque no se puede si no está en tu voluntad, Padre, y si no está en tu control. Así que te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, contextualizando rápido, pues ya llevamos como ya varias semanas viendo Gálatas. ¿Y el contexto de Gálatas cuál es? Sabemos que es una carta que es muy fuerte. Es una carta que empieza Pablo con todo. En la estructura de Pablo generalmente pues está su intro donde él se presenta y luego amados, los extraño, ansío verlos y demás, pero esta carta es totalmente diferente. Empieza duro y a la yugular, porque él está muy decepcionado porque él había llegado ahí, había fundado esas iglesias en Galacia. ¿Y qué es lo que pasó? Que a los pocos años ellos empezaron a olvidar totalmente del evangelio. ¿Ok? ¿Qué es lo que estaba pasando? Esa carta va, obviamente, para confrontarlos y para que se cuiden ¿de quién? De los falsos maestros. Que eran esos falsos maestros? Eran judíos que querían judaizar. ¿Ok? Tal cual, querían judaizar. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo a los Gálatas? Les decía a los Gálatas: oye, ¿sabes qué? Está bien que creas en Jesús, está bien que Jesús murió por ti, pero también tienes que cumplir la ley. Y ahí es donde Pablo toca un tema muy fuerte. Dice: maldito todo aquel que altera el evangelio o que diga un falso evangelio. Entonces, el evangelio es igual a salvación. ¿Por qué? Por gracia. Y nada más. Y en resumidas cuentas, Pablo dice: si el evangelio es gracia más lo que tú quieras, es un falso evangelio y es digno de anatema. Así de fácil, es muy claro, es muy fuerte en lo que dice, pero es lo que está él viendo. ¿Okay? Entonces, digamos que la persona, el enemigo del cual está protegiendo a sus ovejas, a sus hijos espirituales, ¿quiénes son? Los falsos maestros que querían judaizar. ¿Okay? Hasta ahí vamos con el contexto. De hecho, este capítulo 5, de hecho no, es el 4, se parece, está bien loco, pero por ejemplo el capítulo 1 tiene relación con el capítulo 6. El 2 tiene relación con el 5, está así como que en piramidal, y en el centro de la carta está la tesis de Pablo. Está bien fregón esto, así que pues de aquí estamos viendo algo que ya tocamos, pero lo pone con ejemplos diferentes y un poquito ya más resumidos o más en tema de conclusión, ¿no? Pero bueno, eso ya es un dato aparte. Así que vamos a empezar. Dice el versículo 21. Díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no prestan atención a lo que la ley misma dice? Está bien cañón esto porque
estar bajo la ley en el Antiguo Testamento es muy claro. Es estar bajo un registro de normativa de Dios. ¿A qué me refiero con registro? Que está la Biblia, está el registro de sus normativas y estás bajo eso, ¿no? Tal cual, eso es estar bajo la ley. ¿Y quiénes son los que están bajo la ley? Les pregunto, ¿quiénes son los que están bajo la ley? En los judíos, ¿ok? Entonces, aquí estamos viendo el tema de, obviamente está tocando este tema porque había gente que quería judaizar, ¿ok? Entonces, eran judíos. ¿Y los judíos son hijos de quién? De Abraham, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, ustedes no son hijos de Abraham a menos que obedezcan la ley de Moisés. En pocas palabras, lo que están haciendo es, ellos quieren judaizar, entonces te estoy diciendo, si quieres ser hijo, si quieres ser parte de esto, pues tienes que seguir la ley de Moisés. Digo, esto es un pequeño intro, pero sabemos que Abraham tuvo dos hijos, ¿okay? Una con la promesa y otra con la esclava. Y aquí te los presenté de dos maneras, ¿para qué? Para darte dos opciones, una que es buena y una que es mala, ¿no? O más que dos opciones, dos caminos o dos posturas que es inevitablemente que las debes de tomarse alguna de las dos. Entonces, hay que saber cuál es el punto principal de los falsos maestros. Eso sí ya lo hemos platicado bastantes veces, pero ¿cuál es el punto principal de los falsos maestros? Está bien que creas en Cristo, pero deben obedecer la ley antes de que puedan ser considerados hijos de Abraham. ¿Ok? Entonces te estoy diciendo, está bien que Cristo murió por ti, pero si quieres ser aceptante de Dios, pues tienes que cumplir la ley. Que es lo que menciona Pablo, que prácticamente está diciendo, oye Jesús, tu cruz no fue suficiente. O sea, es algo que es una ofensa muy grande decir eso, es algo anti-evangelio, es anti-bíblico totalmente. Pero, ¿cuál es el punto de vista de Pablo? Se convierten en hijos de Abraham en el momento que creyeron en Cristo. Se hacen herederos de las promesas de Dios. Pero los que piensan que deben obedecer la ley no son hijos de Abraham. Esa es la tesis en esta parte, ¿no? Pero vamos a ir desglosando el por qué digo esto. Dice el versículo 22. ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava y otra de la libre? Entonces, no sé quién es la primera vez que escucha a Abraham, pero Abraham es el patriarca, ¿no? Es el primero del pueblo de Israel con el que Dios hace un pacto con él y hace ese pacto, el que platicábamos, que hace ese pasillo con los animales a la mitad y que hace ese pacto de vida o muerte, ¿no? Que si yo no cumplo mi pacto, que me pasa a mí como esos animales. ¿Y qué es lo que vemos? Que Abraham está solamente espectador y el que pasa por el medio es una antorcha con fuego que representa a Cristo, ¿no? Con ese mismo personaje es con el que él hace un pacto. En Génesis 12, el 1 al 4 dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. ¿Ok? Entonces, Dios le promete una descendencia. Como ya lo saben, le promete una descendencia, un gran pueblo, casi prosperidad, ¿qué más? Fama, casi todos iban a recordar su nombre, pero había un problema, había un tema que estaba un poquito difícil de creer, es que de entrada él tenía 75 años y aparte su esposa era estéril. Entonces dices de que, oye, pues está complicado. No dice cómo se le apareció a Dios, yo creo que debe haber sido algo muy, muy impactante o en sueños, no tengo idea, pero le creyó. Ante las posibilidades muy complicadas, le creyó. Entonces, pasan los años y pues no hay resultados. Yo creo que pues ahí estuvieron intentándolo con más fe y demás, pero tal cual no había resultados. Hasta que llegó un punto en el que en Génesis 15, el 3 al 5, dice, como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Ese hombre no ha de ser tu heredero, contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo.
Luego lo llevó afuera y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Entonces, él ya cuando la esperanza estaba muriendo, Dios le vuelve a repetir la promesa y le dice, oye, confía en mí. Confía en mí. El heredero no va a ser tu criado, el heredero va a ser un hijo tuyo. Un hijo que yo te he prometido y un hijo que yo voy a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde la promesa pasan 10 años de este acontecimiento y pues la esposa seguía siendo estéril. Seguía siendo estéril, no daba frutos y demás. Así que después de estos 10 años, o sea, él ya tenía 85 años, es donde Sara, su esposa, entra pues a escena, ¿no? En Génesis 16, del 1 al 2. Y dice, Sara, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. Pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sara dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré formar una familia. Abraham aceptó la propuesta que hizo Sara. Entonces, aquí está muy fuerte porque dice, ay, oye, pues de un capítulo a otro ya se dio por vencido. Digo, fueron 10 años, no llevaban 10 años intentándolo, eran unos ancianos, o sea, fue una vida de sufrimiento, de querer multiplicarse. Y si vemos el contexto histórico, lo que representaba una mujer estéril en ese entonces, es una mujer inútil. Es una mujer totalmente inútil la que en ese entonces, que no, si no te puede dar hijos, no te pone descendencia, hasta ahí se iba a quedar el linaje, o sea, era algo muy fuerte. Por eso los hombres acudían a tener otra mujer. Ahora imagínate la desesperación de ella que quería oye, pues con mi esclava, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Agar concibió y nació Ismael. Nace Ismael, el hijo del esclavo, y pues era el hijo de Abraham. Pero ¿qué es lo que pasa? Después de esos 75 años, luego 10 años, luego 14 años después, Abraham ya tenía casi 100 años. Tenía hecho 99 años. ¿Qué es lo que pasa? Dice Génesis 21, el 1 al 3. Tal como el Señor le había dicho, actuó a favor de Sara y cumplió con la promesa que había hecho. Sara quedó embarazada y dio un hijo a Abraham en su vejez. Eso sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Está bien fuerte como hay muchos recursos que utilizaban los escritores de antes, que era o repetir palabras o el mismo concepto varias veces, como que haciendo un énfasis. Ahí no había como que en negritas o itálicas, como ya lo hemos platicado. Y en este pasaje como que menciona mucho a Sara. Y obviamente tiene un propósito en eso. Entonces Sara le da un hijo que es Isaac, ¿okay? Que es el hijo de la promesa, el hijo que le habían prometido. ¿Qué es lo que sucede después? No me voy a meter más en detalles porque sería otro tipo de sermón y demás, pero sí es bueno saberlo. Es que, bueno, mejor lo cuento ahorita. Sí, queda mejor. Ya se me movió esto otra vez. Entonces, es el versículo 23. Ya vimos el contexto, cómo tiene a primero Ismael y luego tiene Isaac. Ismael es el hijo de la esclava e Isaac es el hijo de ¿quién? De su esposa, de Sara. Así es. Dice el versículo 23. El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dice, el de la esclava nació por decisión humana y el otro nació por una promesa. Entonces, ponte en la posición de Abraham. Oye, estoy viejo y por un lado está la promesa, pero la promesa, la mujer es vieja y es estéril. Pero en mis propias fuerzas, en mi manera más inteligente, humana de verlo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, ¿qué fue? ¿Todo bien? Sí, oh. Es que no sé por qué está cerrado. Ah, ya. Entonces, por un lado, tenemos la promesa. ¿Pero qué recursos tiene esa promesa? Tiene una mujer anciana que no es fértil.
Y por el otro lado, tenemos un medio en el cual puede tener hijos muy fácilmente. Si quieres, déjalo abierto, porque va a salir otra vez, ¿no? Sí. Entonces, por el otro lado, tiene un medio alterno donde puede tener una herencia. ¿Y qué tiene? Tiene una mujer joven y muy seguramente fértil. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Tú llevas no solamente 10 años intentándolo, llevas toda tu vida intentándolo y es una promesa que se ve imposible, que no ha llegado, han pasado los años, pues tengo este medio alterno, pues va, necesito tener una familia. Entonces, en vez de esperar ese acto milagroso, ese acto sobrenatural que Dios había prometido, ¿qué dijo? Mejor obro en mis propias fuerzas y tengo el resultado que espero. ¿Por qué? Porque muy seguramente tanto Sara como Abraham en ese momento dijeron, creo que Dios no va a poder, así que lo tengo que hacer yo. ¿Estamos de acuerdo? Y si lo bajamos al contexto de Gálatas y lo bajamos a lo que está hablando Pablo, él está luchando contra dos cosas, salvación por gracia y las obras. ¿Okay? Ya vamos, siempre meto mucho contexto para empezar a cerrarlo bien, pero... Y no lo dijo por cualquier cosa, o sea, no hizo ese comentario nada más como un ejemplo, es porque Pablo, el Espíritu mediante Pablo, soltaba unas indirectotas directas buenísimas. Entonces, está hablando que esas personas de las cuales tenemos que proteger son esos judíos que están judaizando. Y ellos saben perfectamente que son del linaje de Isaac. Déjalo abierto. Saben perfectamente que son del linaje de Isaac y no de Ismael. Sus ancestros habían recibido la ley de Dios en el monte Sinaí. La nación se centraba en Jerusalén y su templo. Y los falsos maestros querían judaizar, querían volver a los judíos. Ellos sabían perfectamente que eran de Isaac y no de Ismael. ¿Okay? Sabemos que hasta la fecha los ismaelitas y los judíos tienen demasiado pique, y eso lo vamos a ir viendo, pero si de algo ellos tenían la camisa puesta, era que venían de Isaac. Si tú le decías a alguien, a un judío, no, tú vienes de Ismael, es una, hasta la fecha, es una ofensa muy, muy grande. ¿Qué es lo que dice el 24? Dice, ese relato puede interpretarse en sentido figurado, hablando de los dos hijos. Estas mujeres representan dos pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la ciudad actual, corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Aquí está tocando temas bien duros y bien ofensivos hacia los que están judaizando. Pues está bien fuerte. De entrada, son dos mujeres, dos hijos que representan dos pactos. Agar, que representa el pacto en el monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Eso, oye, todo lo que nazca la esclava es igual a esclavo. O sea, el fruto de la esclava es esclavitud. Y está bien fuerte esto porque dice, corresponde a la actual ciudad de Jerusalén. Refiriéndose a Agar. ¿La ciudad de Jerusalén de qué es? Es de Isaac. Es de los judíos. Y está hablando que los de Agar corresponden a la actual ciudad de Jerusalén, porque juntos con sus hijos viven en esclavitud. En resumen, Pablo está diciendo, Agar, no Sara, es la Jerusalén actual. ¿Me estoy explicando? O sea, está como que volteando las cosas, como si hubiera un intercambio. Digo, y antes de eso, volver a recapitular, Abraham decidió depender de sus capacidades, métodos humanos, obras para conseguir un hijo. Estaba actuando por fe, pero cambió la fe de Dios a la fe en sí mismo y en sus métodos para conseguirlo. Y lo logró. Pero ¿qué es lo que pasa? Así como siempre, cuando está la palabra de Dios y decidimos entrar en estos razonamientos y sacar una verdad propia, un camino propio, una verdad propia, ¿qué es lo que trae? Destrucción.
¿Qué es lo que pasó con ese hijo de la esclava y ese hijo de la promesa? Hubo conflicto familiar, se rompió la familia, se dividió, hubo tristezas, y aunque Dios cuidó de Agar a Ismael, nunca dirigió sus promesas a través de ese hijo. Así que al final Abraham fracasó en su intención de tener una familia, de tener algo. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Causa una división familiar demasiado fuerte el tema de los dos hijos. ¿Y qué pasa? Tal cual expulsan del pueblo a Agar y a Ismael. Como platicamos, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que esos conflictos aún siguen. De hecho, cuando Dios le salva la vida a Agar e Ismael, creo que están debajo de un árbol, no me acuerdo, está a punto de morir, dice el ángel de Jehová, que sabemos quién es, dice, hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. O sea, te estoy diciendo, este vato va a ser un broncudo, va a andar contra todos y todos van a andar contra él. Y desde ese momento hasta los tiempos de Pablo, hasta nuestros tiempos actuales, hay una guerra entre los de Ismael y los de Isaac. Pero todo fue a raíz de ¿qué? De una falta de fe a las promesas de Dios y al querer empezar tu camino. Eso trae destrucción. Es camino hacia el suicidio. Y ahí es donde entendemos más lo de Romanos, cuando dice, los entregó a sus propios razonamientos, a sus deseos desordenados. Pues claro, llega un punto en el que ya no entiendes, ya la regaste y vas a sufrir las consecuencias. Y no es que Dios esté haciendo algo mal, sino que dice, no me vas a hacer caso, pues hazte caso. ¿Y qué pasa? Es un autosuicidio. Porque estás totalmente atentando contra el diseño y los planes que Dios tiene para ti, y no solamente para ti, para tus generaciones. Está fuerte, ¿no? Abraham no confió en la gracia y provisión de Dios, por lo cual decidió tomar sus propios métodos, y eso siempre trae consigo destrucción. Cuando nosotros tomamos el timón, es un suicidio. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que de forma natural, estos falsos maestros son judíos, hijos de Isaac, la promesa. Pero si lo vemos en un ámbito espiritual, son hijos de Agar, es lo que te está dando a entender Pablo. En lo o sea, físicamente son hijos de Isaac, pero en su corazón ustedes son hijos de Agar, porque no creen en la salvación solo por gracia mediante Jesús, sino que necesitan más méritos, más obras para poder creerse en sus cabezas aptos por Dios. Las personas más religiosas tienden a ser las personas más esclavizadas. Y aquí quiero tener un paréntesis. Si vemos la historia, dices, oye, a ver, Agar es la víctima. Y por eso siempre hay mucha polémica en ese pasaje. Agar es la víctima. Agar es la vulnerable. Y aquí la ponen como la mala. Y Sara es la incrédula. Y la ponen como la del fruto bueno. Dices, oye, está medio raro. Pero ¿qué es lo que quiere dar Pablo aquí? Quiere dar un trasfondo espiritual en cuanto a las decisiones y creer en Dios. Porque aquí nadie tuvo más responsabilidad que Abraham. Pero bueno, defendiendo ese punto, por eso dice, este relato puede interpretarse en sentido figurado. O sea, lo está poniendo como un ejemplo Pablo, el Espíritu Santo mediante Pablo. No es como que hay una balanza extraña en la Biblia, sino que es algo en sentido figurado. Nomás quería hacer ese paréntesis. Y ahora, aquí empieza lo bueno. Dice, pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre. Ya está diciendo otra Jerusalén. Está diciendo la Jerusalén actual es de los hijos de Agar. Pero dice, la Jerusalén celestial, esa es libre y esa es nuestra madre. Te está volviendo a repetir, la Jerusalén actual es esclava y es de Agar. Pero la Jerusalén celestial es libre. Y aparte cuando dice, esa madre es donde te sientes en casa, te sientes refugiado. Donde tal cual el yugo es fácil. Donde la carga es ligera. A eso se refería el Señor cuando hablaba eso en el Evangelio. Oye, es que cuando tú descansas en tu salvación, cuando alguien ya hizo todo y es por fe, descansas.
¿Por qué veías a los fariseos todos intrincados, así todos? Porque estaban frustrados, estaban hartos, estaban cansados. Imagínate tener que cumplir toda la ley, es algo desgastante. Y ahorita decimos, pero pues yo no cumplo la ley porque estoy desgastado. Sí, bro, pero las leyes que tú te pones en tu cabeza. No es que Dios no me quiere, entonces, ¿sabes qué? Me tengo que levantar a las 5:30 de la mañana a leer mi Biblia e hincarme, porque si no, no, Dios no me va a querer. Y lo haces un día, 2 días, leíste 3 horas, para las 9 de la mañana ya has tenido un chorro de tiempo de intimidad con Dios y todo tu día así, con ganas. Pero el día que no lo haces, sientes que le fallaste a Dios. No has entendido el Evangelio. No has entendido en lo absoluto el Evangelio. En lo absoluto. Una casa es donde descansas, donde el yugo es fácil, donde la carga es ligera. Y esa es la Jerusalén celestial, la que es la de los hijos de la promesa. Y luego dice, esto aquí es donde me encanta. Dice, porque está escrito, tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita alegría. Tú, que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Esto aparece en Isaías 54:1 y fue casi 1000 años después de Abraham y 600 años antes de Pablo, justamente cuando el pueblo de Israel estaba siendo exiliado. Estaba exiliado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estar exiliado, yo creo que ese exilio ha sido de las cosas más horribles que le ha pasado al pueblo, al pueblo de Israel. Están totalmente oprimidos, están totalmente esclavizados, están totalmente humillados. El pueblo de Dios, con toda la soberanía del Señor, estaba prisionero de pueblos paganos. Imagínate ese nivel. O sea, estoy esclavizado, estoy oprimido, estoy en vergüenza, estoy en un punto de inflexión de mi vida donde no tengo para dónde hacerme. Y ahí es donde llega Dios. Y le empieza a decir esto al pueblo de Israel. Le empieza a hablar de una forma de temas milagrosos. Y casi le estoy diciendo, ahorita que estás oprimido, estás débil, estás en total vulnerabilidad, vas a ver mi poder. Vas a ver mi fuerza. Que los que se creen fuertes estén ocupados en su autosalvación, pero ahora vas a ver lo que yo hago con la gente vulnerable, con la gente que ya no necesita nada más que en mí. Esa es mi especialidad, pueblo de Israel. ¿Qué decía Pablo? Entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estás en total humillación. Y esto está cañón porque refleja tal cual el Evangelio. Imagínate los Gálatas siendo unos bebés espirituales que llegan, les predican el Evangelio y ellos cambian su vida, dejan el politeísmo, conocen a Dios, dicen en la palabra, ustedes ya conocen a Dios, conocen lo que hizo Jesús, y que lleguen judíos y te digan, es que es imposible que por pura fe puedas ser salvo. Oye, conozco tu pasado, conozco a tus amigos, eres así, eres así, eres así, tienes que hacer más méritos porque no eres apto. Y es el pan del día, de cada día. Eres demasiado malo, imperfecto, impuro, contaminado, como para ser salvado solamente por fe. Demuéstralo, haz obras. Y ahora sí ya vemos qué onda, cuando es totalmente al revés. Y que lo que Pablo está diciendo aquí casi es, si la salvación fuera por obras, solo los fértiles podrían tener hijos. ¿Por qué? Porque el fruto de alguien justo es justicia. Y lo ves en la palabra y dice, no hay justo ni siquiera uno. Nadie es digno de estar a la altura del Santísimo. Nadie es digno de estar Dios no puede convivir con pecado. Dios es totalmente puro, nosotros estamos totalmente impuros. Pero por fe sí puedes tener ese fruto de justicia. Y ahí es donde quiere compararlo con el Hijo de la promesa. Porque al final del día, y es algo que a mí me gustó mucho mientras hacía el mensaje,
y concluir lo siguiente, es que el cristianismo es para puro infértil. Pura gente incapaz de dar un fruto. Fruto bueno sin la ayuda del Espíritu Santo. Es el cristianismo, se trata de estériles, de infértiles. Los que por sus fuerzas físicas no pueden, lo reconocen y piden una ayuda de algo que no es de este mundo. Algo sobrenatural, algo milagroso que es nuestro Señor Dios. Porque el ser salvo por fe es algo milagroso. El que nosotros dejemos hábitos, que cambiemos, que entreguemos nuestra vida hacia el Señor, es un acto de milagro. Si tú dices que si no has presenciado un milagro en tu vida, si nunca has visto a alguien que se le arregla un hueso, o que a alguien que se le quitó el cáncer, que existe, yo lo creo. Pero el hecho de que tú estés siguiendo de forma tan apasionada, tan enamorada, esta doctrina, estas verdades que van totalmente en contra de lo que te dice el mundo, eso es un milagro. Porque ser cristiano es lo más contraproducente que existe en el mundo. Pero es donde encuentras descanso, encuentras esa paz que trae el Espíritu Santo que sobrepasa todo entendimiento. Es donde, como el ejemplo que le dicen al hombre ciego que acaba de sanar Jesús, de que, oye, ¿quién te sanó? No, pues Jesús, ¿pero cómo? Pero si era así, sí. A ver, pero otra vez, ¿quién te sanó? Jesús era ciego. Oye, ya no me preguntes tanto, solo sé que era ciego y ahora puedo ver. No sé quién es, cómo le hace, pero lo único que sé es que ya puedo ver. Y es el mejor testimonio que tiene un cristiano. Es decir, no te puedo explicar toda la profundidad de la Biblia, pero te puedo decir que duermo mejor. Te puedo decir que si me muero, neta, ya no pienso que voy a ver negro. Eso es el cristianismo. Algo que dices, solamente sé que antes no veía y ahora veo. Que ahora ya no me dejo, ya digo, y es un proceso, ¿verdad? No es algo de la noche a la mañana y que yo ya va a ser totalmente perfecto y santo. Estamos en un proceso de santificación y de perfeccionamiento, pero cada vez de verdad ves más propósito y cada vez pasa menos tiempo que dejas de pensar en Dios. Y eso es caminar con Dios. Porque muchas veces decimos, qué padre Elías, qué padre Noé que caminaron con Dios, bro, tú también. Tú también. Y ya para ir cerrándolo, dice, ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa. No les está diciendo, no, se les está recordando lo que son. Porque tú puedes pensar algo aquí y tener otra cosa aquí. Dice, y es algo que dice, ustedes hermanos, es un recordatorio que también nosotros hermanos tenemos que recordarnos. Hey, eres hijo, dice, hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa. Hey, no actúes como esclavo. Eres un hijo de la promesa, eres libre. Y aquí menciona algo bien cañón, dice, y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Y dices, no manches, la Biblia supo que hasta lo leemos nosotros hoy y siguen en esa guerra. Pero ahí hay dos formas de verlo. Y así como aquel tiempo el hijo nació por decisión humana, o sea, Ismael, persiguió al hijo nacido por el Espíritu, Isaac, así también sucede ahora. Pero no solamente habla de los conflictos bélicos, sociales, culturales, sino también habla de aquella gente religiosa que te va a decir, es que tú eres así y no ocupas hacer esto. Toda la vida te va a perseguir la ley y toda la vida te va a perseguir algo peor, que es la ley personificada, la gente. Que igual no te va a decir, no, que los mandamientos y que es, no, pero te va a decir, es que si no tienes tu devocional, es que si no haces ese tipo de sacrificio, es que no están creyendo en el Evangelio. Y eso te va a estar persiguiendo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el mayor ataque y la mayor división y la mayor motivación para que tu fe caiga, para que tu fe se entristezca, para que quieras pensar en no acabar la carrera, no viene de afuera, sino viene de adentro de la iglesia. Así como los dos hijos, el hijo pródigo que se fue y el hijo pródigo que se quedó aquí, los dos estaban igual de perdidos. Pero el que estaba lejos sabía que no estaba con Dios, pero el que estaba adentro, él pensaba que sí estaba con Dios, pero está igual de perdido que su hermano.
Y es algo en lo que nos debemos de ayudar. Y lo termina diciendo, pero, ¿qué dice la Escritura? Echad de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Te estoy diciendo, hey, esos pensamientos de esclavo, deséchalos, porque no tiene nada que ver con la herencia. Tú eres hijo de la promesa. Y al final dice, así que, hermanos, y vuelvo a repetir, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Es el evangelio puro, y yo creo que cada parte de lo que hemos leído de Gálatas, de hecho, el motivo de la carta de Gálatas es renovar el evangelio. Entonces, no hablar otra cosa más que el evangelio. Pero es algo que de verdad tenemos que recordar y renovarlo día con día. Y como lo he dicho bastantes veces, lo peor que puede hacer es decir, ya me sé el evangelio, y lo pones en un archivo, y pues me pongo a profundizar en temas más deep, en temas más complejos de la Biblia. Claro que hay temas más complejos y cada vez vas a tener más entendimiento, pero todo es el evangelio. Porque si no lo renovamos todos los días, ¿qué va a pasar? Te vas a entenebrecer. Vas a terminar eventualmente siendo religioso. ¿Por qué? Porque cuando te olvides del evangelio, significa que te olvidaste de la condición que tienes. No que tenías, que tienes. Y también de la gracia que se te dio inmerecida. Que donde había pecado, sobreabundó la gracia. Que decía Martín Lutero, simul justus et peccator, igual de justo que pecador. Entonces, ¿qué es lo que hace el evangelio? Te mantiene los pies en el piso porque te das cuenta de la basura que eres, pero la mira en el cielo porque sabes que alguien ya te dio todo y ya te pagó en una eternidad. Así que, pues es profundizar, analizar, es una introspección de en qué áreas estoy actuando como el hijo, como la promesa, y en qué otras áreas estoy actuando como el esclavo. Porque podemos tener una buena doctrina y buenos pensamientos en lo que representa ser un hijo de Dios, pero hay áreas en nuestras vidas en las que tenemos esclavitud. O áreas en nuestras vidas en las que no le hemos creído a Dios y seguimos metiéndole en nuestra cosecha. Así que queda abierto para que al final ustedes reflexionen y se lo lleven a la cama y pues pidan ayuda si es necesario, ¿no? Pero pues bueno, vamos a orar, ¿va? Padre, gracias por este mensaje, Señor. Gracias porque ya hemos avanzado bastante en esta serie, Señor. Te pido que todo lo que se repitió de tu palabra, Señor, quede en nuestros corazones, Padre. Sabemos que tú siempre hablas de una manera muy creativa, muy íntima, muy exacta, Señor. Así que danos la humildad para poder tomarla, sentirnos confrontados y cambiar, Señor. Pedirte auxilio para esa transformación. Dejamos todo esto en tus manos. Te doy gracias por mis hermanos, por todos los que vinieron. Te pido que esta serie siga siendo de bendición, tanto los que estén aquí como los que lo escuchen. Todo esto en tu nombre, Jesús. Amén.